A continuación, resolveremos el ejercicio 2 de la unidad 3, colisión de dos cuerpos con un resorte. El ejercicio dice así: un bloque de masa M1 igual 1,60 kilogramos, moviéndose inicialmente hacia la derecha con una velocidad de 4,00 metros por segundo en una pista horizontal sin fricción, colisiona con un resorte unido a un segundo bloque de masa M2 igual 2,10 kilogramos, inicialmente moviéndose hacia la izquierda con una velocidad de 2,50 metros por segundo, como se muestra en la figura. La constante del resorte es 600 newton sobre metro, y el inciso A dice: encuentre las velocidades de los dos bloques después de la colisión. Vamos a, con ayuda de la figura, seguir la idea de lo que sucede en este caso. La figura debajo muestra lo que pasa en el instante de la colisión. Primero se acerca el cuerpo de masa M1 y se acerca por este lado el cuerpo de masa M2 que contiene un resorte. En un momento dado, ellos colisionan y obviamente esa colisión va a producir que se comprima el resorte, y una vez que se comprime van a llegar a un momento donde van a tener una compresión máxima, y después de eso ambos cuerpos van a salir disparados en sentido contrario uno del otro. Entonces, en este ejercicio nos van a pedir lo que sucede en distintas situaciones en ese caso. Al final, el bloque 1 y el bloque que contiene el resorte se van a separar después de la colisión, y el sistema va a quedar otra vez como la figura de arriba, pero con las velocidades en sentido contrario y con distintos valores de velocidades. Ya que la fuerza del resorte es conservativa, la energía cinética en el sistema no se transforma en energía interna durante la compresión del resorte. Si se ignora cualquier sonido hecho cuando el bloque golpea el resorte, entonces esta colisión se puede clasificar como elástica. Veamos cómo afrontar este ejercicio. Primero vamos a plantear la conservación de la cantidad de movimiento para los bloques después de la colisión. Tenemos que al inicio tenemos M1, V1, V1 al inicio, más M2, V2 al inicio, va a ser igual a M1, V1 al final, más M2, V2 al final. Planteo lo que puedo plantear en este momento y vamos a ver que puedo sustituir los valores de las masas y las velocidades al inicio, donde las masas y velocidades del objeto 1 son estas, 1,60 y 4,00 metros por segundo, y las masas de M2 y V2 al inicio son 2,1 y 2,5 en sentido contrario. Fíjense que el 2,5 acá está en sentido contrario al otro, por lo tanto lo tengo que representar como negativo, porque se mueve hacia la izquierda. Entonces eso va a ser igual a la masa de 1 por la velocidad final de 1, más la masa de 2 por la velocidad final de 2, donde tengo los valores de las masas, pero obviamente mis incógnitas son las velocidades finales de 1 y de 2. Si yo desarrollo esta ecuación, o sea, si yo desarrollo estos valores, voy a obtener esta ecuación que denomino como A. El 1,15 kilogramos metros sobre segundo es el resultado de toda esta operación, donde hay que recordar que el 2,5 tiene signo negativo porque el desplazamiento del bloque 2 es hacia la izquierda, mientras que el del bloque 1 es hacia la derecha. Si yo elijo el signo positivo hacia la derecha, entonces el bloque 2 va a tener el signo negativo. Y acá, bueno, dejo planteado esta ecuación que tiene dos incógnitas. A la vez, planteo la conservación de la energía cinética, que sabemos que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado para cada uno de los integrantes del sistema. O sea, al inicio van a ser un medio por la masa 1 V1 inicial al cuadrado, más un medio M2 V2 inicial al cuadrado, y eso va a ser igual a lo que sucede al final, que es un medio M1 V1 final al cuadrado, más un medio M2 V2 final al cuadrado. Esta ecuación la transformo, para eso elimino los valores de un medio que se repiten en todos los términos y obtengo esta ecuación, y con esta ecuación puedo agrupar los términos que son masa 1 hacia la izquierda, los términos que son masa 2 hacia la derecha,
y me va a quedar esta ecuación donde saqué factor común M1 del lado izquierdo y saqué factor común M2 del lado derecho. Puedo descomponer en factores ambos lados de la ecuación sabiendo que como estoy restando dos valores al cuadrado, eso se puede descomponer en la resta por la suma. Entonces, si tengo V1 inicial al cuadrado menos V1 final al cuadrado, eso me queda V1 inicial menos V1 final por V1 inicial más V1 final. Y lo mismo va a pasar del lado derecho, pero para los valores de 2. Y eso me hace la ecuación B. Si yo tomo la conservación de la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento que la tenía aquí arriba, la tomo y agrupo los valores para M1 hacia el lado izquierdo y los valores para M2 hacia el lado derecho, entonces voy a tener que puedo llegar a esta expresión donde M1, o sea, el valor V1 final pasó a la izquierda, entonces me queda M1 factor común por V1 inicial menos V1 final a la izquierda, y este M2 V2i pasó a la derecha, restando, entonces me queda M2 factor común por V2 final menos V2 inicial. O sea, para llegar de aquí a aquí, lo que hice fue pasar todos los términos de M1 hacia la izquierda, todos los términos de M2 hacia la derecha, y sacar el factor común de esos términos, y así obtengo esta ecuación que he denominado C. Tengo estas dos ecuaciones que llamé B y C, y el próximo paso va a ser dividir B entre C. Cuando yo divido B entre C, entonces me queda todo lo que es B arriba, del lado izquierdo está todo lo que es B, del lado derecho todo lo que es B arriba, y C, todo me quedó en el denominador debajo, del lado izquierdo lo que tengo acá, y del lado derecho lo que tengo acá. Al yo hacer esta división, lo que estoy buscando es simplificar términos. Entonces aquí puedo ver que hay términos que puedo simplificar. Por ejemplo, M1 lo puedo simplificar porque M1 entre M1 es 1. Puedo simplificar también del otro lado, M2 entre M2 es 1. Y aquí veo algunas restas que también puedo simplificar. Entonces me queda V1 inicial menos V1 final. Lo puedo simplificar arriba y abajo. Y del otro lado pasa lo mismo con V2 final menos V2 inicial. Y finalmente solo me queda que V1 inicial más V1 final es igual a V2 final más V2 inicial. Y eso es lo que obtuve. Y esa ecuación la transformo de esta manera para tener todos los valores iniciales a la izquierda y todos los valores finales a la derecha. Esta ecuación la puedo evaluar con los valores que ya conozco. Tenemos los valores iniciales. Tenemos que el valor inicial de 1 es la velocidad inicial de 1 va a ser 4,00 metros por segundo. Entonces lo sustituyo acá. La velocidad inicial de 2 es 2,5 menos 2,5 y por lo tanto lo sustituyo acá, menos 2,5 porque viene hacia la izquierda. Entonces me queda menos por menos más y esto me queda positivo. Y eso me queda entonces 6,50 metros por segundo. Y eso se iguala a menos V1 final más V2 final porque este menos por menos me da más acá. Entonces con eso obtengo esta ecuación que he llamado D. Y esta ecuación, entonces lo que tengo que hacer es usarla con la ecuación que previamente yo llamé A. Tenemos que en esta ecuación que yo llamé A, vamos a ver que los términos, está el término en V1 final y V2 final. Para yo poder hacer algo con estas dos ecuaciones, tengo que tratar de eliminar uno de los términos. Para eliminar uno de los términos, tengo esto multiplicado por 1,60, por lo tanto, vamos a hacer una multiplicación por 1,60 acá, para así llevar este término a menos 1,60 y poder simplificar. Entonces, lo que hago es multiplicar la ecuación D por 1,60 y me queda 6,5 por 1,60, 10,4. Me queda menos 1,60 acá, más 1,60 acá. Y así tengo esta ecuación que he llamado E. Ahora lo que tengo que hacer es sumar A y E. Tenemos que A y E, ahora sí los puedo sumar porque coloqué el término en E igual a este pero con signo negativo, y así si yo los sumo este término me va a dar 0 y así me queda solo la velocidad final, la velocidad de 2 al final. Entonces con eso sumo acá, me da 11,55 kilogramos metros sobre segundo, y sumo acá, me da 3,70 kilogramos por V2 final.
con eso ya puedo despejar y obtener el valor de V2 final y me quedaría 11,55 entre 3,70 igual a 3,12 metros por segundo. Y ese va a ser el valor de la V2 final. Entonces, si uso la ecuación D que tenía definida antes, o sea, 6,5 metros por segundo igual a menos V1F más V2F, con esa ecuación lo que hago es despejar el valor de 3,2 en V2F y así obtengo el valor de V1F. Entonces con eso, V1F es igual a menos 3,38 metros por segundo. Y ese va a ser el resultado que me pidieron. O sea, yo tengo que encontrar las velocidades de los bloques después de la colisión. Y vamos a ver que la velocidad del bloque 2 va a ser 3,12 metros por segundo. O sea, el bloque 2 venía con menos 2,5 y se fue con 3,12. Mientras que el bloque 1 venía con 4 y se va a ir con menos 3,38. O sea, el bloque 2 que venía hacia la izquierda va a terminar yéndose a la derecha. El bloque 1 que venía hacia la derecha va a terminar yéndose a la izquierda. Y eso es lo que están queriendo decirme estos signos que obtuve acá. Sobre todo el signo negativo me está indicando el desplazamiento hacia la izquierda y el signo positivo me está indicando un desplazamiento hacia la derecha. El inciso B me dice, durante la colisión, en el instante en que el bloque 1 se mueve hacia la derecha, con una velocidad de más 3,00 metros por segundo, como en la figura B, determine la velocidad del bloque 2. Aquí tengo que entender lo que está pasando es que una vez que ellos colisionan, el bloque 1 se mueve a la derecha con 3,00 metros por segundo. Él se está moviendo a esa velocidad. No me han dicho que sea la compresión máxima, sino él se está moviendo, ya interacciona con el resorte y se está moviendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué velocidad tendrá el bloque 2 que está enganchado al resorte? Tenemos que es un momento donde ya el resorte está sufriendo compresión, por lo tanto hay una fuerza elástica involucrada en este término. Bien, vuelvo a plantear el cumplimiento de la igualdad de la cantidad de movimiento, o sea, la conservación de la cantidad de movimiento se cumple también en este caso. Entonces yo siempre voy a tener que plantearla cuando hay un choque, una colisión, se va a cumplir siempre esto. Entonces lo planteo para el caso que me están pidiendo ahora. Y tomo los valores iniciales, como habíamos tomado antes. Vamos a ver que en este caso tomo los valores iniciales igual, M1, V1 inicial, tenemos que son los mismos valores, 1,6 por 4. Tenemos que M2, V2 inicial, tenemos que es 2,10 por menos 2,5, recordar siempre el signo negativo, y eso va a ser igual a M1, V1 final, donde M1 conozco la masa, V final esta vez me dicen que es 3 metros por segundo, y eso va a ser igual a la masa por V2 final, donde V2 final es mi incógnita, es el valor que yo quiero conocer. Si yo tengo eso, entonces puedo calcular todos estos valores que están acá y voy a obtener el valor de la velocidad final de 2, que es menos 1,74 metros por segundo. Fíjense que aquí cuando el bloque con M1 disminuyó su velocidad de 4 a 3, el bloque con M2 disminuyó su velocidad de menos 2,5 a menos 1,74. Quiere decir que ellos están disminuyendo su velocidad por el efecto del resorte, pero aún se están moviendo en la misma dirección. Todavía se están acercando entre ellos. Estos son los valores, este es el valor que me pidieron, o sea, la velocidad del bloque 2. Y vamos a ver que el valor negativo indica que el bloque se está moviendo hacia la izquierda aún. Este bloque 2 todavía se está moviendo hacia la izquierda en esta situación. El inciso C me dice que determina la distancia que se comprime el resorte en dicho instante. O sea, en este momento el resorte se está comprimiendo hasta un momento. No necesariamente es la máxima compresión, pero se está comprimiendo todavía en ese instante y eso es lo que se quiere que calcule. Para eso, lo que tengo que usar es la ecuación de la conservación de energía mecánica para el sistema. Y recuerden que la conservación de energía mecánica va a ser energía cinética más energía potencial
inicial va a ser igual a energía cinética más energía potencial final. En este caso intervienen las energías cinéticas de los cuerpos 1 y 2 y además la energía potencial del resorte, que es una energía potencial elástica. Entonces, planteo esa ecuación. Tenemos que al inicio tengo la energía cinética del cuerpo de M1 de masa 1, tengo la energía cinética del cuerpo de masa 2 y tenemos que la energía potencial elástica es 0 porque el resorte aún no se ha comprimido, el resorte todavía no ha hecho un efecto, por lo tanto su energía potencial al inicio es 0. Ahora, al final voy a tener la energía potencial, la energía cinética del cuerpo 1 al final, energía cinética del cuerpo 2 al final, más la energía potencial elástica debido a la compresión del resorte. Vamos a ver que yo tengo los datos de todo esto que está acá. ¿Por qué? Porque tengo las velocidades al inicio de 1 y de 2. Por lo tanto, toda esta información la tengo. Y tengo las velocidades finales también de 1 y de 2. ¿Por qué? Porque una me la dieron, que es 3 metros por segundo. La otra la calculé, que es menos 1,74 metros por segundo. Recuerden que para la energía cinética, como el término de velocidad se eleva al cuadrado, no importa la dirección. Entonces, tengo todas las velocidades y las masas para hallar todos estos términos. Tengo la constante de resorte que me dicen que es 600 newtons sobre metro. Solamente me falta el valor de x, que es, entonces voy a tenerlo aquí como incógnita. Y con esta ecuación yo lo puedo solucionar. Evalúo todos los términos, o sea, la masa 1, velocidad 1 al cuadrado, masa 2, velocidad 2 al cuadrado, tengo masa 3, masa 1 final, masa 1, V1 final al cuadrado, y tengo masa 2, V2 final al cuadrado, más un medio de la K, 600 newton sobre metro por X al cuadrado. La única incógnita es X al cuadrado, lo que tengo que hacer es resolverla. Tengo que hallar todos estos valores de acá. Tenemos que aquí, vamos a ver que es un medio por 1,60 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, recuerden que es 16. Este término completo me da 12,8. Tenemos que aquí es 2,5 al cuadrado, que es 6,25 por 2,10 dividido entre 2, eso me da 6,6. Aquí voy a tener 1,6 dividido entre 2 por 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, vamos a ver que cuando yo, bueno, también me falta este, sería 2,1 dividido entre 2 por 1,74 al cuadrado, eso me da 3,2, y aquí 600 entre 2 es 300. Entonces, cuando yo calcule todo esto y calcule todo esto que calcule acá, cuando yo calcule esto que es 7,2 más 3,2, lo paso restando para el otro término, entonces me va a dar finalmente que x al cuadrado va a ser igual a 9 sobre 300. Todo este término, toda la suma de esto más la resta de todo esto me va a dar 9, y dividido entre 600 entre 2, que es 300, me va a dar finalmente que x cuadrado es igual a 0,03, y cuando yo saco la raíz cuadrada de 0,03 me va a dar que x es igual a 0,173 metros. Finalmente, el valor de x, lo importante es que entiendan que se puede acceder al hacer todo este cálculo y finalmente hallo la raíz cuadrada de lo que obtuve y obtengo el valor de x igual a 0,173 metros. Y eso lo que me está dando es la distancia que se comprime el resorte en el instante en que la velocidad de el cuerpo 1 es más 3 metros por segundo y el cuerpo 2 es menos 1,74 metros por segundo. Finalmente, el inciso D me pide cuál es la compresión máxima de resorte durante la colisión. Primero, en el inciso C, x igual 0,163 metros fue lo que obtuve, no es la compresión máxima del resorte, sino es la compresión que está ocurriendo en el instante en que se acercan los dos cuerpos M1 y M2 con sus velocidades respectivas. Para yo conocer la compresión máxima del resorte, eso va a ocurrir cuando los dos bloques se muevan con la misma velocidad. O sea, va a llegar un momento que los dos bloques van a llegar a la misma velocidad y en ese momento es cuando el resorte se comprimió el tope y entonces empezó a moverse hacia el otro lado. Por lo tanto, para yo poder aplicar eso, tengo que aplicar la conservación de la energía, la conservación de la cantidad de movimiento, considerando que la velocidad final de los dos cuerpos va a ser la misma. Y eso me queda una expresión de esta manera. Tenemos que al inicio, M1V1 inicial más M2V2 inicial, con los valores que ya tenía de antes, va a ser igual a
los dos cuerpos multiplicados por la misma velocidad, por lo tanto va a haber una sola velocidad final. Y con esta ecuación, entonces, puedo despejar la velocidad final y vamos a llegar a, tengo que multiplicar la masa de 1,60 por 4 metros por segundo, más la masa de 2, 2,10 por menos 2,5, recordar el signo menos, sobre M1 más M2, que es 1,6 más 2,1, y eso, si lo calculo, me va a dar 0,311 metros por segundo. Fíjense que la velocidad, esa va a ser la velocidad que van a tener los dos en el momento en que lleguen a la máxima compresión. Cuando ocurra esa velocidad de ambos cuerpos, o sea, que la disminución de la velocidad de ellos llegó a ser esta cantidad, fíjense, de 4 pasaba a 3 y de 3 pasa a 0,311, mientras que este pasó de menos 2,5 a otro valor que calculamos antes y después a 0,311. Bueno, cuando llegue a ese valor, entonces es cuando el resorte va entonces a expandirse nuevamente, a descomprimirse nuevamente, para poder soltar los cuerpos, los bloques en sentido contrario. Ahora, si aplicamos la conservación de la energía mecánica, podemos hallar cuál va a ser la compresión del resorte cuando ocurren estas velocidades. Entonces, tengo que aplicar la conservación de la energía mecánica. En este caso sería energía cinética más energía potencial, va a ser igual a energía cinética final más energía potencial al final. Esto al inicio, esto al final. Tengo que entonces colocar los términos que van. Recuerden, al inicio está la energía cinética del cuerpo de masa 1, está la energía cinética del cuerpo de masa 2, y no hay energía potencial elástica porque el resorte aún no se empezó a comprimir. Tenemos que al final vamos a tener la energía cinética de los dos cuerpos, que como tienen la misma velocidad, la puedo plantear así. Sería un medio de la suma de las dos masas por la velocidad final al cuadrado, ya que ambos tienen la misma velocidad, más la energía potencial elástica, que sí va a ocurrir. La energía potencial elástica aquí va a ocurrir donde el resorte se comprime y va a llegar a su máxima compresión, que va a estar dada por el valor de X, que es el que tengo que calcular. Si yo desarrollo esto y sustituyo con los valores numéricos, vamos a tener de este lado un medio de la masa 1, 1,6 por 4 al cuadrado. Eso, recuerden que eso lo calculamos antes y se puede dejar anotado, pero bueno, eso da 12,8. Tenemos que aquí es un medio de 2,1 por 2,5 al cuadrado. Esto es 6,25. 2,1 dividido entre 2, eso da 6,6 en total. Y por este lado debo calcular, sería un medio de 1,6 más 2,10 por 0,311 al cuadrado. O sea, no me puedo olvidar nunca de elevar al cuadrado este término, el término de la velocidad, más un medio de 600 por x al cuadrado. Y finalmente, cuando yo calculo todo esto, obtengo que la x, que sería la compresión máxima, va a ser igual a 0,253 metros. Vamos a ver que ese valor es el que me pidieron. Me piden compresión máxima de resorte durante la colisión, eso es 0,253 metros. Hay que notar que en el caso anterior obtuvimos que la compresión había sido 0,173. Ahora la compresión llegó a un valor de 0,253, o sea, se comprimió más antes de el resorte volver a disparar a los bloques en sentido contrario. Y con esto queda respondido todo lo pedido en este ejercicio 2 de la unidad 3.